Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla, el pastor José Pérez. Estamos aquí dando comienzo a nuestro programa Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que este día haya sido un día de bendición para cada uno de ustedes. Les saludo en una manera especial, espero que Dios les haya bendecido en una manera abundante en este día. Les pido encarecidamente que compartan el video para que así, alabado sea Dios, podamos que este mensaje pueda llegar a mucha gente. En esta tarde voy a tocar un tema eh, del cual pues he hablado varias veces. Y quisiera que presten atención porque vamos a hablar de un tema que muchas veces lo dejamos pasar por alto. Y eh, es importante que como creyentes entendamos, alabado sea Dios, cuán importante es tener o ser consciente de cómo el enemigo opera para poder o tratar de detener eh, a la iglesia y que la iglesia no llegue a la meta que ha sido trazada por Dios. Hoy vamos a hablar de dos armas que Satanás utiliza para desenfocar al creyente del propósito, del plan y de la voluntad de Dios. Y son dos armas que tal vez para usted son inofensivas. Escuche bien. O usted no se está dando cuenta que usted está participando o está siendo víctima de estas dos armas de Satanás. Hoy vamos a hablar del afán y de la ansiedad, dos armas que Satanás utiliza. Pero antes quisiera leer en Lucas capítulo 12, verso 22 en adelante, porque de ahí es que vamos a tratar de desarrollar este pensamiento que es de mucha importancia y de mucha vitalidad para nosotros. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, verso 22 en adelante de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo eh, que beberéis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, porque os afanáis. Por lo demás, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Fíjese, hermano, por lo general asociamos como armas, escuche bien, o artimañas que el diablo utiliza para destruir la vida de los creyentes. Por ejemplo, los vicios, los placeres, las contiendas, eh, eh, casi siempre tenemos un grupo de armas o artimañas del enemigo que son peligrosas y que él utiliza. Pero casi siempre que nos enfocamos en ese tipo de armas, eh, comenzamos a pasar por alto, escuche bien, dos armas que Satanás utiliza. Y las utiliza con mucha sutileza y con mucha efectividad. Fíjese, hermano, esas armas son el afán y la ansiedad. Escuche bien. Satanás sabe muy bien y perfectamente que un cristiano afanado, escuche bien, y con el corazón lleno de ansiedad, o sea, de preocupación, preocupado y ansioso por cómo resolver sus problemas, eh, es un cristiano que no tiene tiempo para orar. Es un cristiano, alabado sea Dios, que no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Un cristiano afanado, ansioso y preocupado no tiene tiempo, alabado sea Dios, para su familia. No tiene tiempo ni para ir a la iglesia. Y Satanás, por medio del afán, escuche bien, eh, lleva a muchos cristianos, porque esto es para, el mensaje es para nosotros como iglesia, a ser como un esclavo del trabajo, esclavo de los compromisos sociales y muchas veces esclavo de las cosas que nos rodean. Sí es importante trabajar, es importante que cumplamos con nuestros compromisos y es importante hacer muchas cosas, pero el problema es que muchas veces el enemigo nos lleva a que nos enfoquemos en las cosas terrenales, en cosas que debemos hacer y nos olvidamos que primero por encima de todas esas cosas está Dios. Que no debemos ocupar el tiempo que tenemos solamente para enfocarnos en las cosas materiales, como trabajar, como estudiar, que no estoy diciendo que no. Oiga bien, ahora, al igual como lo hicieron los egipcios con el pueblo de Israel por medio de la esclavitud, Satanás nos amarga la vida de muchos creyentes, eh, llevándolos al extremo, escuche bien, al extremo de que no tienen tiempo ni siquiera
para adorar a Dios. Mire lo que dice la Biblia, hermano, en Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14, relacionado con este. Mira lo que hacía el faraón con Israel para que Israel no tuviese tiempo para adorar a Dios. El enemigo sabe muchas veces cómo detener, cómo lograr que el creyente deje de enfocarse primeramente en Dios y lo hace de una manera sigilosa, y es ocupándolo todo el tiempo en cosas materiales, en asuntos materiales, en cómo resolver ciertos problemas. Fíjense lo que hizo Faraón con el pueblo de Israel, para que no tuviese tiempo para adorar a Dios. Dice el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, los cargaron de trabajo al extremo que no tenían tiempo para nada. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Oiga bien cómo opera el enemigo. En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaron, escuche bien, con rigor. O sea que el pueblo de Israel fue un pueblo, alabado sea Dios, que la mayor parte de su vida estaba subyugado bajo el látigo de los egipcios y eran obligados a trabajar al extremo que no tenían tiempo para nada y mucho menos para servir a Dios. Hoy en día tal vez Satanás no te obliga, no te azota con un látigo, pero comienza sigilosamente a convencernos de que nos carguemos, de que nos llenemos de ansiedad, de preocupaciones, de afanes, de cosas aquí abajo que tienen su importancia, y con eso él logra que no tengamos tiempo para Dios. Oiga bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos neutralizar esas armas que el enemigo usa en contra de nuestra vida para robarnos el gozo y la paz? Porque si algo el enemigo quiere lograr cuando nos llena de afán, de ansiedad, de preocupaciones, es que que el gozo y la paz que proviene del Señor deje de fluir en nuestras vidas. Que nos llenemos de amargura, nos llenemos de preocupaciones, al extremo que muchas veces ni dormir podemos. Oiga bien, ahora, lo primero que debemos hacer es reconocer que ese estilo de vida, o sea, el afán, la ansiedad, las preocupaciones, estar envuelto todo el tiempo en trabajos, en afanes, en preocupaciones. Mira, mi hermano, es interesante ver que son más los cristianos que están afanados en sus trabajos, que trabajan 10, 12, 15 horas diarias. A veces tienen hasta 3 y 4 trabajos que la gente del mundo. Qué interesante, hermano. Se supone que sea la gente del mundo que actúe de esa manera, de esa manera. Pero vemos a muchos creyentes que lamentablemente ya no tienen tiempo ni para ir a la iglesia, ni para orar, ni para ellos mismos, porque están cargados de trabajos, porque se han metido en compromisos y deudas y están buscando la forma de cómo cumplir con esos compromisos y con esas deudas, y la única manera es cargarse de trabajo. O sea, lo primero que la Biblia nos enseña es que debemos reconocer que ese estilo de vida no agrada a Dios. Ese estilo de vida es pecado. Porque estamos prácticamente, cuando optamos por adquirir ese tipo de vida, ese afán, llenarnos de ansiedad, de trabajo y preocupaciones, le estamos diciendo a Dios que Él no puede hacer nada. Cuando la persona actúa así y vive así, es porque no confía en Dios, no confía en las promesas que Dios le hace. O sea que lo primero, alabado sea Dios, que debemos evitar
es caer, alabado sea Dios, en ese estilo de vida que no agrada a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que en Lucas capítulo 12, el verso 22 y el verso 29 dice lo siguiente. Mire lo que dice. Dice, por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Y el verso 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. O sea, el Señor en ningún momento, escuche bien, está, alabado sea Dios, diciendo que es malo trabajar, que es malo que nosotros suplamos nuestras necesidades básicas. No es eso lo que el Señor está diciendo y no es eso lo que yo tampoco estoy diciendo. No. Escuche bien. Fíjese que lo que sí el Señor está prohibiendo es que nos llenemos de ansiedad, que nos llenemos de afán y preocupaciones al extremo que nos olvidemos que hay un Dios todopoderoso que nos puede bendecir, que Él prometió suplir todas nuestras necesidades. Oiga bien, o sea que cuando un cristiano actúa y cae en esta trampa, eso implica que ese cristiano, alabado sea Dios, escuche bien, no está confiando en Dios y no vive en fe. Oiga bien, fíjense hermano, que nosotros estamos llamados a no preocuparnos, pero sí debemos permitir que Dios reine en nuestras vidas. Cuando usted confía en Dios, cuando usted aprende a esperar en Dios, cuando usted, alabado sea Dios, confía y aprende a esperar en Dios, usted no se mueve, usted no toma decisiones a la ligera para luego meterse en problemas financieros y tener que buscar 1 y 2 trabajos para poder cubrir esos problemas. Hay muchos así, hermano. Fíjese, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esto como un mandato. Esto es un mandato, esto es algo, no es que nosotros escojamos, no, esto es un mandato, una advertencia del Señor. Y ese mandato es que no os afanéis, ni tampoco nos preocupemos, ni estemos en ansiosa inquietud. El Señor no quiere cristianos afanados, preocupados, ansiosos, al extremo, que ya han dejado de confiar en Dios, que ya ni duermen pensando cómo van a pagar sus deudas, en las cuales ellos se metieron, por no esperar y confiar en Dios. O sea que el Señor no quiere que nos afanemos, hermano. El Señor no quiere que estemos angustiados y atribulados, sino que Él desea que aprendamos a confiar y a ¿qué? Descansar en Él. Un cristiano que aprende a confiar y a descansar en Dios espera que sea Dios quien le dé la provisión que él necesita o le dé la salida que él está buscando para poder seguir hacia adelante. Lo número 2 que debemos hacer es comenzar a confiar que Dios cuida de cada uno de nosotros. Míreme, hermano, si Dios cuida de las aves, de la creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, hermanos? Que somos la creación más importante para Él. Mire lo que dice el mismo Lucas capítulo 12, el verso 24 y luego el 27 y el 28. Mire lo que dice el Señor. Dice, considerad, escuche bien, los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa. Mira, esos animales
Ellos no tienen la capacidad de acumular y guardar y de sembrar para poder comer. Oiga bien, dice, pero Dios los alimenta. Y la pregunta que Dios nos está haciendo hoy es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No vale usted mucho más que las aves? Oiga bien, y el verso 27 y 28 dice, considerad los lirios, cómo crecen. O sea, la misma naturaleza nos da testimonio de cómo Dios cuida de ella, de cómo ella depende de Dios para poder subsistir, para poder vivir. Por eso dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Oiga bien, y el verso 28 dice, y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Y la pregunta que nos hace hoy es, oiga bien, la pregunta que él nos hace, alabado sea Dios, dice, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Oiga bien, hombres de poca fe. O sea, que el afán, la ansiedad, las preocupaciones por las cosas terrenales son una señal que indican que ese creyente que cayó en esa trampa que Satanás utiliza no tiene fe, no confía en Dios, no está creyendo en Dios, no ha esperado a confiar en Dios. Oiga bien, ¿sabe? Mire mi hermano, si Dios provee de sustento a todo ser viviente creado, escuche bien, y aún aquellos animales que para nosotros son insignificantes, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Mire, Dios le dio una lección a Job en una ocasión porque Job se llenó de ansiedad y tenía un problema terrible. ¿Y sabe cómo Dios lo calmó? Le dijo, Job, observa aquella cabra monté que está allá en el monte, que está pariendo. Y le hace una pregunta, ¿quién cuida de ella? ¿Tú? No, yo soy el que cuido de ella. Yo soy el que velo por ella. Yo soy el que cuando ella está pariendo, estoy a su lado. Y si Dios cuida un animal, que para nosotros es algo simple, y para nosotros tal vez no tenga mucho interés, ¿cómo no va a cuidar de ti y va a cuidar de mí? O sea, hermano, que Dios tiene cuidado de las flores, del campo, de la hierba, de los animales, de toda la creación, mi hermano. Usted no tiene idea de cuántos miles de millones de años tiene la creación y está intacta. Porque Dios no la creó y la dejó que se fuera por su rumbo. No, Dios cuida de ella. Dios la sustenta cada día. Y si Dios cuida de ella y la sustenta, ¿cómo no va a cuidar de usted y de mí, que somos su iglesia, que somos sus hijos? Oiga bien, fíjese hermano, que Dios fue él mismo creó los animales, las plantas con su voz, con su palabra. Oiga bien, toda la creación, con excepción del hombre, Dios la creó con su palabra. Él dio la orden. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dijo que la tierra produjese hierba y toda la tierra comenzó a producir hierba y frutos. Pero escuche bien, cuando comenzó a crear el hombre, no lo creó con su palabra, utilizó sus manos. Y usted se preguntará, ¿por qué él utilizó las manos para crear al hombre? Porque Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre.
porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza, y Él conoce cada uno de nuestras preocupaciones, de lo que necesitamos. Dios no está sentado en su trono y se ha olvidado de nosotros, no. Si no se ha olvidado de la creación, ¿cómo se va a olvidar de usted y de mí? Oiga bien. Fíjense que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que confiar que Él cuida de nosotros. Tenemos que confiar que Él, escuche bien, es el que procura que no nos falte nada. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando dejamos de mirar al cielo, lamentablemente nos enfocamos en la tierra, en lo de aquí, en lo que se ve. Por eso es que la Biblia dice, alabado sea Dios, que tenemos que caminar no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que las cosas que no se ven son eternas. Fíjese, hermano, que el punto número 3 que tenemos que reconocer que con ansiedad, con preocupaciones y con afán no vamos a vivir mejor. No, al contrario, nos vamos a deteriorar física, espiritual y emocionalmente. Porque una persona afanada, una persona preocupada se enferma emocionalmente. Hay mucha gente que van a los hospitales porque le duele la espalda, le duelen los ojos, le duelen hasta los pensamientos. Y cuando el doctor los examina, dice, tú no tienes nada, lo tuyo es emocional. Escuche bien. ¿Por qué entonces está en esta condición? Porque ha dejado de confiar en Dios y está enfocado en lo terrenal. Se ha llenado de trabajo, se ha llenado de preocupaciones, se ha llenado de deuda al extremo que ya no encuentra qué hacer. Y lo lamentable es que a veces le queremos echar la culpa a Dios. Hay personas que quieren justificar lo que no tiene justificación, hermano. No quieren reconocer que en la condición que están es porque ellos mismos abrieron la puerta para estar en esa condición. Debemos reconocer que con ansiedad y afán y preocupaciones no vamos a vivir mejor, hermano. Al contrario, nos vamos a ir cada día a ir deteriorando espiritual, emocional y físicamente. Mire, mi hermano, nos enfermamos al extremo que ya no vamos a poder disfrutar de todas las cosas que hemos adquirido con afán y ansiedad. Oiga bien, ¿sabe que a muchos creyentes Satanás les ha hecho creer, escuche bien, que con mucho afán y con mucha ansiedad y con mucha preocupación pueden vivir mejor? Satanás es un mentiroso. Porque está comprobado que las cosas materiales no hacen feliz al hombre. El mismo Señor lo dijo. El Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiese su alma? Y vuelvo y digo, el Señor no está diciendo aquí que vivamos como quiera. No es eso. El Señor lo que está prohibiendo aquí es que tengamos cuidado, que para poder adquirir lo que necesitamos, nos olvidemos de Dios, nos llenemos de afán, de ansiedad, de preocupaciones, al extremo que no tengamos tiempo para Dios, no tengamos tiempo para congregarnos, nos convertimos en esclavos de las cosas materiales. Oiga bien, o sea que el Señor quiere que comprendamos que afanados y preocupados no podemos cambiar ni las cosas más pequeñas de nuestra vida. Oiga bien, tenemos que reconocer, hermano, que el afán y la ansiedad pertenecen al reino de lo material, al reino de este mundo.
Las personas que, escuche bien, que forman parte del reino de este mundo viven afanadas. O sea, que el afán, la ansiedad es algo que se ve en el mundo, que es normal en el mundo, porque el mundo no confía en Dios. Y Dios no quiere que nosotros estemos como el mundo. Oiga bien, el mundo se preocupa, se llena de angustia, porque trata de resolver sus problemas con sus propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Deja a Dios que trabaje en su vida. Deja a Dios que sea Él quien supla cada una de sus necesidades. Y no estoy diciendo que deje de trabajar y se siente a esperar que Dios le supla, porque eso no es. No. Eso no es. Usted puede trabajar. Yo puedo trabajar. Podemos trabajar, pero una cosa es trabajar para vivir y otra cosa es vivir para trabajar. Y ahí es donde está el detalle. Hay personas que trabajan para vivir, pero hay otros que viven para trabajar. El que vive para trabajar no tiene tiempo para otra cosa, sino para el trabajo. Tienen 2 y 3 hasta 4 trabajos, y entre ellos hay muchos creyentes. Usted no los ve en la iglesia porque no tienen tiempo para Dios. El trabajo se ha convertido en un ídolo, se ha convertido en un Dios para ellos. Están postrados delante del afán, postrados delante de la ansiedad. Están arropados al extremo que se postran delante del trabajo, del Dios trabajo. Porque se han metido en problemas financieros. Otros porque quieren vivir mejor. Se puede vivir mejor, pero hay que primero darle el tiempo a Dios. Oiga bien, usted y yo no somos de este mundo. El Señor claramente dijo: Padre, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Usted y yo no pertenecemos a este sistema cargado de problemas, de ansiedad, gobernado por un enemigo astuto que tiene mucha gente arropada al extremo, que ya no hay Dios para ellos. Su Dios es las cosas materiales. Oiga bien, entonces, ¿cómo debemos nosotros ser hijos de Dios? Lo primero, debemos comenzar a confiar que Dios conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Miren lo que dice Lucas 12:30. Oiga bien. Dice: porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo. O sea, el mundo, escuche bien, está enfocado en lo material, en lo de aquí abajo. Ellos no miran al cielo. Y mira lo que dice Dios en la segunda parte de este verso: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe, Dios conoce tu problema, tu necesidad. Dios sabe que tú necesitas. Lo que pasa es que no clamamos a Él. No nos acercamos a Él. La Biblia dice que el que pide se le da, que el que busca encuentra, que el que toca Dios le abre. Pero a veces tocamos las instituciones de aquí abajo, el welfare, y no es malo, porque no he dicho que es malo, pero busca a Dios primero, déle a Dios el primer lugar. Oiga bien, cuando usted le da a Dios el primer lugar, Dios lo va a bendecir. Por eso el Señor termina en el verso 31 diciendo, oiga bien, y ese es el meollo del mensaje: si usted siente síntomas de que está afanado, de que está preocupado, de que está ansioso, haga esto. Esta es la medicina. Esta es la medicina que Dios te va a dar hoy, que Dios te va a proveer hoy. Este es el antídoto para el afán, la ansiedad y las preocupaciones. El verso 31 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busque, déle a Dios el primado, déle a Dios el primer lugar.
Entréguele a Dios sus necesidades, sus problemas, sus cargas, porque Él cuida de usted, Él cuida de mí. Dale el primado a Dios. Él dice, busca primeramente. O sea, primeramente, Dios es primero. Cuando tú buscas a Dios primero, cuando yo busco a Dios primero, no tengo que ir detrás de las cosas materiales, porque las cosas materiales van a venir a mí. Eso lo prometió Él. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Usted no tiene que ir detrás de las añadiduras. Si usted busca a Dios primero, las añadiduras vendrán tocando su puerta. Así que en esta tarde, tenga cuidado, porque el enemigo sabe muy bien que no te puede engañar con ciertas cosas que usted hacía en el pasado, que ya usted con Cristo las ha vencido. Pero muchas veces viene con sutileza. Tú necesitas un buen carro. Trabaja 10 horas más. Búscate otro trabajo para que lo pueda pagar. Tú necesitas un buen apartamento. Y es verdad, se necesita. Pero Él te lleva a que te cargues, a que te llenes de ansiedad, de preocupaciones, a que te cargues, alabado sea Dios, de horas de trabajo extra, a que busques 3 trabajos para que puedas tener lo que tú quieres. Esa es la forma en que Él opera. Él no te va a llevar a una barra, tal vez. Él no te va a llevar donde el brujo, porque el del brujo te libertó Dios. Pero te está usando el afán, la ansiedad, las preocupaciones, las necesidades para alejarte de Dios. Así que en esta tarde, Dios me lo bendiga en una manera especial y por favor comparte el video.